Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer. Así que, ¿qué te parece si arrancamos? Primero podemos arrancar orando por las madres, ¿sí? Y después comenzamos con la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos diste, Señor, de poder formar una familia. Gracias, Señor, por ese privilegio que tienen las mujeres, Señor, de cargar en sus cuerpos ese fruto, esa bendición que viene de tu mano y que tiene un propósito. Y gracias, Señor, por ponernos para poder criarlos y educarlos y transmitirle todas tus enseñanzas a los hijos. Señor, queremos bendecirlas, queremos honrarlas. Señor, queremos que tu mano esté sobre ellas. Y Señor, te rogamos por cada una. Señor, que en este tiempo ha tenido hijos y los tienen chiquititos. Señor, te rogamos por esas mamás. Señor, para que tu Espíritu Santo las guíe en estos primeros 5 años. Señor, que estos bebés son una esponja para que, Señor, ellas puedan ser esas mamás conforme a tu voluntad y que puedan transmitirle todo lo que tienen de tu parte a ellos. Así que, Señor, queremos bendecirlas, queremos arrancar este culto, Señor, dándote gracias, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor, por lo que vos haces en cada una de ellas. Señor, y ahora en esta mañana queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a transmitir tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, que vos hagas mella con esta palabra en cada uno de nosotros. Señor, que salgamos transformados después de escucharla. Te damos toda la gloria, toda la honra y te agradecemos por lo que haces. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar y vamos a estar abriendo en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, te voy a dar unos segunditos para que puedas buscar. Se me fue mi esposa, se iba a quedar acá. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 21. Vamos a estar leyendo. Si tenés tu lápiz, si tenés tu virome y tu cuaderno, ahí anotá. Así después lo podés repasar, lo podés ver, lo podés seguir escudriñando. Dice, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay una frase que se le adjudica a Billy Graham,
no sabemos si es real o no que él la haya dicho, pero se dice que Billy Graham comentó y dice la frase: si el Espíritu Santo nos fuera quitado, el 95% de las actividades de la iglesia continuarían. En la iglesia primera, si el Espíritu Santo le hubiera sido quitado, el 95% de sus actividades se hubiesen detenido. ¿Qué frase esta de Billy Graham, no? O sea, si el Espíritu Santo hoy no estuviese en medio de la iglesia, seguiría la actividad normal. La actividad sería normal. No habría cambio, dice Billy Graham. Y él hace la comparación que en la iglesia primitiva, en la iglesia primera, si el Espíritu Santo no hubiese estado, el 95% de las actividades no se hubiesen realizado. Y esto me llevó a reflexionar y quiero que nos detengamos en un pasaje en esta mañana. Y quiero que subrayes ahí, 2 Corintios 5, 17. Vamos a estar trabajando en este pasaje puntualmente, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, hoy, he aquí, todas son hechas nuevas. Y quiero que reflexionemos y vamos a estar viendo 3 puntos en esta mañana, 3 puntos. Y el primer punto es la condición, la condición. El título para esta palabra en esta mañana lo titulé Estar en Cristo, estar en Cristo. Y para estar en Cristo tenemos que tener una condición, ¿sí? Nos da una condición. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, en otras traducciones dice pertenecer a Cristo, otras dice estar unido a Cristo, o sea, ser uno, ¿sí? Entonces, en esta mañana quiero que reflexionemos y yo te hago una pregunta. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice, bueno, si alguno está en Cristo, y después sigue? Entonces acá la clave es la condición, estar en Cristo. Pero vamos a ver lo que no sería estar en Cristo, lo que no significa estar en Cristo. Y estar en Cristo no tiene que ver con creer en Él. Ahora, con creer en Él en el modo intelectual. ¿Sí? Ustedes saben que cuando Jesús caminó por este mundo, por estas tierras, Él nos dejó algunas enseñanzas, pero sobre todo quedaron escritas, por ejemplo, ahí en Lucas 4:41, que los demonios, dice que tú eres el Hijo de Dios, o sea, los demonios lo reconocían a Él, creían en Él, sabían quién era. Ahí en Mateo 8:29 dice, ¿se acuerdan la historia del Gadareno? Cuando Jesús llega a esa isla, dice que el endemoniado viene corriendo y le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O sea, lo reconocieron, apenas lo vieron. Y fíjense la pregunta que les dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos sabían lo que Jesús vino a hacer acá en esta tierra y sabían lo que después iba a hacer, ya cuando Jesús venga por segunda vez. Así que Santiago también nos deja una enseñanza muy interesante en Santiago 2:19 que dice, te habla a vos y me habla a mí, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, bien haces. Ahora dice, también los demonios creen y tiemblan. Así que acá podemos ver que el mero hecho de creer no te hace estar en Cristo. Creer no te hace estar en Cristo. Estar en Cristo no tiene que ver con venir a la iglesia, a este lugar físico. Estuvimos 7 meses congregándonos virtualmente
ahí desde nuestras casas. Estar en Cristo no tiene que ver con aprenderse canciones de memoria, cantar, no tiene que ver con memorizar versículos bíblicos, no tiene que ver con esto. Ahora, el estar en Cristo es, ¿cómo sabemos que alguien está en Cristo? ¿Cómo sabemos que cuando alguien viene a la iglesia, canta y se sabe los versículos de memoria, realmente está en Cristo? Y dice Jesús en un momento, dice, porque nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. No puedes servir a Cristo y servirte a vos mismo. No puedes servir a Cristo y servir al mundo, a las cosas de este mundo o a la carne. ¿Y por qué? Y ahí en Mateo 6:24 lo responde, dice, pues menospreciarás a uno y amarás al otro. No se puede amar a los dos. Eso es un engaño del diablo que nos quiere hacer creer que podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Y Jesús lo deja bien clarito, dice, no podés. Vas a menospreciar a uno y amar a otro, o querrás mucho a uno y despreciarás al otro. Fíjense las palabras que utiliza Jesús, despreciarás al otro. Así que amar al mundo o a nuestro pecado nos hace menospreciar a Jesús, nos hace menospreciar a Cristo, despreciarlo a Él y a todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que estar en Cristo es un término griego que acá Pablo utiliza, que denota posición fija en cuanto a nuestro lugar. ¿Sí? Estamos en un lugar fijos, arraigados. Tiene que ver con nuestro lugar en tiempo y en el estado. O sea, estamos en un lugar firmes. ¿Sí? Ahí en Pablo, en Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe. Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y yo subrayé algunas palabras, subrayala, anotate Colosenses 2:7 y después subrayalas. La palabra arraigar, ¿qué significa? ¿Qué está queriendo decir Pablo cuando dice arraigados? Bueno, echar raíces, eso significa, echar raíces en un lugar. Dice, estar firmes y difícil de extinguir. ¿Sos difícil de extinguir en Cristo? Dice, establecerse o radicarse en un lugar. Eso es estar arraigados. Y la palabra sobreedificar, edificar sobre algo sería en español, pero esta palabra sobreedificar denota criar. Criar. Tenemos que ser criados y cuando uno ve el pasaje tenemos que ser echar raíces y criados en Cristo. Criados en Cristo. Dice, y confirmados en la fe. Confirmados es afirmados. Eso significa que nos afirmemos. Se me venía la imagen de un bebé, ¿no? Cuando el bebé está a upa de la mamá, por lo general, ¿no? Vieron las manitos, siempre están afirmadas sobre ese lugar seguro. Bueno, eso es lo que Pablo está queriendo decir acá. O sea, tenemos que echar raíces en Cristo, tenemos que empezar a criarnos ahora en Él, dice, y afirmarnos. Por eso después sigue diciendo, en la fe, dice, como habéis sido enseñados. Como habéis sido enseñados. Y vamos a seguir. Estar en Cristo es conocer la verdad y que esta verdad te haga libre. Eso es estar en Cristo. No estar ya en esclavitud. Estar en Cristo es no andar en tinieblas, sino que tener la luz de vida, que es Cristo Jesús. Estar en Cristo es dejar de beber de esas fuentes de agua que no nos sacian y ahora estar en la fuente
bebiendo de ese agua de vida que fluye y que fluye después en nosotros. Estar en Cristo es haberse despojado del viejo hombre viciado de los deseos engañosos y aprendiendo a renovar la forma de pensar. Y ahí conecta con esto que decía Pablo, ¿no? O sea, criados en la fe, y ahí la palabra nos va enseñando, nos va transformando nuestros pensamientos. ¿A qué manera de pensar? Bueno, a la manera de pensar de Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo. Estar en Cristo es buscar las cosas de arriba. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es hacer morir lo terrenal en nosotros. Y la pregunta, para pasar al segundo punto, que se lo voy a dejar a mi esposa, es: ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Si tu respuesta es sí, ahí podemos ver el segundo punto. Y cuando vemos el segundo punto, vemos la naturaleza, tu naturaleza, mi naturaleza. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si vos estás en Cristo, sos una nueva criatura. Sos una nueva persona, una nueva creación. Ahora, nueva significa recién creado, distinto o diferente de lo que antes había o se había aprendido. En oposición, obviamente, a lo que es viejo, renovado o fortalecido y recién incorporado a un lugar o a un grupo. La palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, se convierte en alguien diferente, diferente a como antes era. No en cuanto a la personalidad, porque eso sigue estando en nosotros, sino en cuanto a su manera de pensar, en cuanto a su manera de hablar y en cuanto a la manera de ver las cosas o de hacer las cosas. Si alguno está en Cristo, pero sobre todo en cuanto a tu manera de ver y de tratar con el pecado. Nosotros no podemos pretender ser una nueva creación en Cristo y continuar haciendo todo como si nada hubiese ocurrido. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando vos estás en Cristo, sos una nueva persona, literalmente. Ser una nueva persona es el resultado de estar en Cristo. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ser una nueva creación significa que ya no sos esclavo del pecado. Fuiste hecho libre del pecado si es que estás en Cristo. Ahora, Romanos 8, del 5 al 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Gloria a Dios. Ahora, ser una nueva criatura es el resultado, o trae como resultado, esto de que significa: ya no pienso en las cosas de antes, en las cosas de la carne, en el pecado, en lo que antes me gustaba hacer, en lo que antes me atraía, sino que ahora estoy en una nueva naturaleza, estoy en Cristo y ya hoy no me ocupo de esas cosas. Y de repente cuando decimos de la carne, es de aquellas cosas que nos gustaba hacer, aquellas cosas que teníamos tendencia a hacer. Esto de alimentar ciertos apetitos, estos apetitos carnales. Y aparte es como que vos quizás cuando estás escuchando apetitos carnal te parece raro, quizás es una palabra que no podés entender. Pero esto de los apetitos carnales no es otra cosa que estos deseos de nuestro corazón. Estos deseos que ya no tienen que ver con el propósito o esta vida nueva en Cristo, sino que ahora mis deseos
y en lo que me enfoco y en lo que me ocupo es en deleitarme en Dios y en esas cosas que a Él le agradan hacer. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no es de Él. Ser una nueva criatura significa que he sido santificado. Esto lo vemos en 1 Corintios 6:11. Ser una nueva criatura es el resultado de haber muerto con Cristo, de haber sido crucificado con Cristo y de haber sido resucitado con Él. Aleluya. Efesios 2, del 1 al 3, también nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, que no es nada más ni nada menos que Satanás. El espíritu que ahora opera, dice la palabra, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos de la carne, y éramos por naturaleza estos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, si estamos en Cristo, nosotros somos nuevas criaturas y no practicamos esos pecados. No practicamos el pecado. Anduvimos en esos pecados en otro tiempo, pero ya no. Y si soy nueva criatura, ya no ando según la carne. Seguíamos antes, en pasado, la corriente de este mundo. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, todas cosas pasadas, por naturaleza, hijos de ira. Pero ya hoy nuestra naturaleza es una naturaleza nueva, es una naturaleza en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Y eso es nuestra condición y nuestra posición hoy. Así que, si tu condición es estar en Cristo, tu naturaleza es una nueva persona. Entonces ahí pasamos al tercer punto, que son los resultados. Los resultados. Sigue el pasaje diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Primer resultado, las cosas viejas pasaron. Y las cosas viejas son el contraste de lo nuevo. Es el contraste de lo nuevo. No puedo pretender ser una criatura nueva y andar en lo viejo. O sea, se supone que si ya estoy en Cristo, mi condición es estar en Cristo y tengo una nueva naturaleza, soy una nueva persona, entonces ya dejo las cosas viejas, no están más. Dice otra versión, la antigua vida del pasado, ya la dejé, lo rancio, lo gastado, lo estropeado, lo deslucido, lo destartalado, porque todos queremos lo nuevo, todos queremos ese vino nuevo que ofrece la palabra de Dios, la nueva vida, las nuevas oportunidades, el nuevo pacto. Ahora, Jesús dijo, nadie pone vino nuevo en odre viejo, en una vasija vieja o en un cuero viejo, porque dice que por la presión de ese vino nuevo, dice que se va a romper y se va a derramar todo y quedaría todo arruinado, el vino y el cuero.
el odre quedaría arruinado. El vino nuevo se guarda en odres nuevos para preservar a ambos, dice Jesús. Así que las cosas viejas, la antigua manera de vivir, la práctica del pecado haya quedado atrás, es uno de los resultados de ser una nueva criatura y de estar en Cristo. Si alguno no está en Cristo, entonces no es una nueva criatura y las cosas viejas no han pasado, siguen estando en el presente, siguen practicándose continuamente. Y el segundo resultado que podemos ver es: las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas, no algunas, todas, son hechas nuevas. Así que todo haya sido nuevo significa que Cristo tomó tu lugar. Cristo ahí te justificó, como lo podemos ver en Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vos te presentás ahora delante del Padre, el Padre ve a Jesús, el Padre te ve justo, el Padre te ve justificado, santo, agradable te ve ahora, no manchado por el pecado, te ve limpio, porque ya te limpió. Así que nosotros podemos ver cómo el pecado inundó este mundo. Pero podemos ver también que Dios tuvo un plan para con nosotros, para que ese odre no se pierda. Entonces envió a su Hijo, a Jesucristo, se envió a Él mismo encarnado, hecho carne ahí, para que viviera con nosotros, para que nos enseñara a amar y a servir a Dios de la manera adecuada, para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y sin haber hecho nada malo. Él murió en la cruz, tomando nuestro lugar, haciéndose pecado por culpa nuestra, pero anulando los decretos que existían por esa larga lista de pecados que cada uno tenía. Y ahí en aquella cruz, muriendo por vos y por mí, nos dio vida eterna. Cuando estábamos muertos, nos dio libertad. Cuando estábamos esclavos, nos dio libertad. Cuando estábamos muertos, nos dio vida, nos justificó delante del Padre. Nos dio autoridad sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre todo, sobre el diablo. Tenés la autoridad de Cristo ya. Y lo más hermoso es que no te dejó solo. Nos envió al Espíritu Santo para darnos esa victoria, para sellarnos. Y ahora sí, asegurarnos que si estamos en Él, si estamos en Cristo, entonces ya las cosas viejas pasaron, esos pecados pasaron, la vieja vida pasó, todo lo que no le agradaba a Dios y que hacía que tu vida cada vez esté más empantanada, bueno, ahora quede atrás. Y que ahora vos puedas mirar hacia adelante y poder ver que ahora todas esas cosas son hechas nuevas. Y ya está, sos una nueva persona. Así que, ya para terminar, estar en Cristo significa que Dios te da la oportunidad de empezar de nuevo. Dios te da un nuevo renacer. Naciste de nuevo.
significa que borró todos tus pecados, todos esos pecados que ya no querés recordar más, todos esos pecados que tal vez quieren volver, Él ya los borró. Y ahora vos tenés esa autoridad para poder echar fuera todo eso, para no ser esclavo de todo eso y tener una nueva vida. Todos esos errores, todas tus faltas, podés ahora presentarte delante de Dios limpio, como si nunca lo hubieses hecho. Porque Dios cuando borra, ya no tiene memoria, lo deja atrás, te limpia y no figura nada de tu pasado en tu currículum. Eso es lo lindo de estar en Cristo, que ahora sos una nueva persona y ya abandonar esas cosas viejas te da ahora una nueva práctica en tu vida. Ahora puedes mirar adelante y puedes empezar a hacer eso que Él te empieza a enseñar. Y hoy quiero decirte de parte de Dios que Él te ama mucho. Él te ama tanto que te da la oportunidad de abandonar esa vieja vida, de abandonar toda esa vida de pecado. Y Dios te ofrece una vida eterna en Cristo Jesús. Así que, si en esta mañana esta palabra te hizo reflexionar y te hace pensar, ¿estoy en Cristo? ¿Soy una nueva criatura? Pero tengo esos resultados. Las cosas viejas pasaron. ¿Hay cosas nuevas en mi vida? Si tu respuesta es sí, gloria a Dios. Pero si tu respuesta es no, y querés recibir a Jesús en tu corazón, para poder empezar a vivir una nueva vida ahora, para que ya no seas esclavo del pecado, podés recibirlo. Cuando dice Pablo, he aquí, todas son hechas nuevas, ese he aquí es ahora. He aquí, ahora. Y lo único que tenés que hacer es decirle, Señor Jesús, yo te quiero recibir como Señor y Salvador. Me arrepiento de haber vivido una vida alejada tuya, de no haberte conocido y vivir esclavo de ese pecado que me llevó a la destrucción. Tal vez te llevó al alcoholismo, te llevó a las drogas, te llevó a destruir tu familia, a perder todo. O tal vez simplemente te llevó a tener tanto que hoy sentís un vacío en tu corazón, no tenés propósito de vida, no hay cosas nuevas que te puedan llenar. Hoy es el momento que le puedas decir a Jesús, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero empezar a estar en vos. Y todo eso que decíamos al principio de creer en Él, creer en Cristo no te hace cristiano. Venir a la iglesia no te hace cristiano. Decir versículos de memoria no te hace cristiano, no te hace estar en Cristo. Pero cuando vos haces esta oración y cuando Cristo está en tu vida, cuando vos estás en Cristo, se empieza a reflejar una nueva persona. Y las cosas viejas empiezan a pasar. Ya está, quedan atrás. Y ahora todas empiezan a ser nuevas.
entonces empezás a venir a la iglesia porque empezás a tener una familia nueva. Y empezás en este creer en Cristo a ser transformado, a ser renovado en los pensamientos. Y por eso lees la palabra de Dios, para llenarte de su sabiduría. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra transformadora en vos. Y ahí se puede reflejar en los hechos que verdaderamente sí sos una nueva persona. Déjame orar por vos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego por cada persona que está escuchando. Señor, vos conocés ahí en el fondo de su corazón la respuesta a esta pregunta. Vos realmente conocés a cada uno de nosotros si realmente estamos en Cristo, si realmente somos una nueva persona, una nueva creación, y si realmente las cosas viejas pasaron. Porque en ese momento tiene que reflejar el resultado que ahora todas son hechas nuevas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada persona que si su respuesta fue que no, tu Espíritu Santo esté ahí, quebrantando sus corazones para que Cristo pueda entrar en sus vidas. Que el Espíritu Santo haga la obra, Señor, y que de sus labios puedan confesar que vos sos el Señor, sos el Salvador de sus vidas, y que se arrepienten ahora de toda esa vieja vida, de todos esos pecados, porque no te conocían, simplemente por eso, porque no te conocían. Pero ahora, con vos como Señor, como Salvador, con una nueva vida, ahora el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en ellos. Te ruego que toque sus corazones y que sus vidas empiecen a ser transformadas. En el bendito nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra. Y todos decimos amén y amén. Preciosa mañana de bendición. Y nos despedimos en esta mañana para simplemente dejarte ahí con esta palabra en el corazón. Probablemente muchos de ustedes en esta mañana quizás han escuchado esta palabra, pero seguramente el Espíritu Santo va a estar obrando así con ese poder, con esa convicción para tocar y transformar cada una de tus áreas en tu vida. Y probablemente si vos por primera vez a través de la réplica de esta emisión en vivo, aquellos que están distribuyendo el contenido y que lo están multiplicando, que esta palabra corra, que haya salvación en cada uno de los hogares. Y sabemos que Dios, que es fiel, y Él es el que pone en el corazón el querer como el hacer según su buena voluntad. Así que bueno, en esta mañana nos estamos despidiendo, queremos ser estrictamente puntuales y estamos justamente, el pastor ya creo que llegó a esa exactitud de media hora, así que gloria a Dios, estamos entrenándonos en el entendimiento de sujetarnos a aquellas cosas que nos están pidiendo también, y es importante hacerlo. Así que bendecimos tu casa, bendecimos tu hogar, bendecimos familia, esa mesa que estás preparando para la celebración, para con tus hijos, para con tus nietos, que el Señor te bendiga, que el Señor extienda ahí su mano de poder y toque cada una de tus áreas, de tu vida, y a cada uno de tus hijos, mamá, que estás viendo esa bendición extendida. Y damos gloria a Dios por nuestro hermano Esteban Diz, lo bendecimos porque aquí el siervo fiel está ahí pronto acompañando y seguramente vamos a tener muchas más novedades en estas áreas. Así que esperalas. Amén, amén. Así que te invito a que puedas abrazar lo nuevo de Dios ahí para tu vida, lo que tiene para vos. Me estás viendo. Así que te bendecimos, que tengas un hermoso
domingo lleno de sol. Ahí compartí con tus seres queridos. Te bendecimos.